Les decíamos que nos alegra porque nos vamos a encontrar, ¿verdad?, todos los jueves acá en el Teresiano. Somos el Ministerio de Restauración Matrimonial Unidos por Siempre. Nos reunimos cada jueves aquí en el Teresiano. Tenemos programa en televisión, canal Extra Plus, prácticamente todos los días, ¿verdad?, porque se hace en vivo los martes y los viernes, pero también hay repetición miércoles, los domingos. Es decir, que hay una presencia permanente en este programa para quienes tengan la oportunidad de verlo. Yo les quiero preguntar si entre todas las personas que están aquí hay alguna que nos visita por primera vez en este local, porque nos alegra cuando tenemos amigos que vienen por primera vez, porque sentimos que nuestras amistades, que los amigos se van incrementando. Les voy a pedir que levanten la mano, por favor, si hay amigos que están aquí por primera vez, Frank. Bárbaro, miren cuántos tenemos. Vamos a saludarlos con un aplauso porque nos alegra verlos aquí. Les quiero decir a ustedes, los que nos visitan por primera vez, que nos alegra que estén aquí, que nos reunimos para animarnos unos con otros, ¿verdad? Yo siempre digo eso porque a mí una palabra me cambió mi vida y yo estoy absolutamente convencido del poder de la palabra. Nos anima o a veces nos desanima. Y aquí no juzgamos a nadie, no acusamos a nadie, sino que nos animamos unos con otros. Y cuando cumplimos ese propósito, pues nos sentimos muy satisfechos y alegres de la oportunidad que ustedes le dan a Dios para que Él vaya haciendo la obra en cada uno de ustedes. Nosotros en el ministerio hay un grupo de coordinación, ¿verdad?, que lo dirige Luis Enrique Rodríguez. Luis Enrique está por aquí también ya. Y se va siempre como monitoreando, se va siempre como midiendo la temperatura, ¿verdad? Cómo vamos en los grupos, cómo estamos avanzando, qué tanto estamos creciendo. Y ha sido casi una constante en los últimos días el descubrir, muchachos, que uno de los pegones que estamos experimentando es la falta de perdón. Y si no nos liberamos de ello, muchachos, si no logramos dar ese paso perdonando al que nos ha ofendido, entonces nos vamos a trabar y vamos a impedir la posibilidad de crecer espiritualmente y también crecer como matrimonio y fortalecerlo como matrimonio. Y si Dios dijo perdónense, y cuando le preguntó, creo que fue Pedro, le dije cuántas veces debo perdonar, ¿verdad? Él dijo 70 veces 7, imagínate cuántas veces, porque él estaba consciente que nos íbamos a lastimar unos con otros y que teníamos que tener la disposición de perdonarnos siempre. Ahora, perdonar no es fácil, pero Dios, como conoce también, Él nos hizo, ¿verdad?, nuestra naturaleza. Él no nos dejó portillos por donde pudiéramos evadir la posibilidad o la responsabilidad que tenemos de perdonar. Entonces dice, si querés que yo te perdone, entonces perdona a tu prójimo, pues. De tal manera que las personas que aún están pegadas en esto, que no se han logrado perdonar unos con otros, están en un serio peligro, porque Dios no los va a perdonar a ellos. Esa es la medida del perdón que tenemos. Queremos que Dios nos perdone, entonces perdonemos al que nos ha ofendido. Elba, yo te quiero preguntar, vení, amor. Saben, este ministerio a mí me gusta mucho porque, aparte de que siempre se establecen las cosas a través del fundamento de lo que está en la Biblia, también nosotros estamos recurriendo, ¿verdad?, a la experiencia de muchas personas, de gente, porque aquí vemos de todo tipo. Si hay que buscar mentirosos, pues desgraciadamente yo estoy en esa lista de los principales mentirosos en el pasado. Si hay que buscar gente con la droga, aquí está Carlito, mi hermano, ¿verdad?, que en el pasado tenía esa dificultad. Si hay que buscar bandidos, aquí está Gabriel. Entonces aquí hay de todo tipo. Miren, para que, lo que le queremos decir es que aquí nosotros estamos tratando de vivir lo que establece la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso, yo digo a veces, ¿por qué nos pasan cosas? ¿Por qué, por ejemplo, a Elba y a mí nos pasaron tantas dificultades en el matrimonio? Y ahora estoy convencido que es que Dios permite que nos pasen algunas cosas para que luego podamos animar a otros, para que podamos luego decirles, mira, yo pasé por esa dificultad y se pudo salir adelante. Yo siempre recuerdo cuando estaba en una extrema depresión, yo a punto de suicidarme, y un amigo me llamó y me dijo, un día te vas a reír de eso. Y yo le dije a Elba que yo pensé, este payaso, como no es el que está pasando esto, me está diciendo esa babosada. Pero
pero ciertamente después yo me reía también de lo que estaba pasando, y cuando se los comentaba a otros, entonces esos otros seguramente pensaban lo mismo. Pero esa autoridad, esa experiencia que vos has vivido cuando has tenido la dificultad, te da esa oportunidad de poder animar a otros. Porque miren, muchachos, a veces siempre, o casi siempre decimos, está transmitiendo una experiencia. No, las experiencias no las transmitimos, las vivimos nosotros. Eso es lo que vos acumulas en tu memoria, son las sensaciones que vos acumulas en tu memoria. Cada quien tiene la oportunidad de vivir de manera distinta una situación, ¿verdad? A veces te pasa un problema, te despiden del trabajo, y para la gente que es adicta al trabajo, se le terminó su Dios ese día, y de pronto se descubre que no tiene otro fundamento pues más que el trabajo. Entonces es importante que podamos vivir la palabra de Dios, que podamos experimentarla, que podamos vivirla. Yo le quiero preguntar a Elba, mi esposa, Elba, yo quisiera que brevemente vos comentés aquí a los muchachos, porque miren, nosotros nos casamos con Elba hace ya, vamos a ajustar 20 años. Y yo miraba a mi papá, y yo nunca vi una discusión de mi papá con mi mamá. No digo que no la tuvieron, yo digo que en medio de las limitaciones académicas que ellos tuvieron la gran virtud de hacerlo detrás de nosotros para que no tomáramos bando. Nosotros nunca vimos un pleito de mi mamá con mi papá, y yo eso lo aprecio enormemente, porque igualmente quiero a mi mamá como quise a mi papá. Para mí eran iguales ellos los dos. Y obviamente pues como todo matrimonio tuvieron problemas, pero nosotros nunca los notamos, entonces nunca tuvimos que tomar bando. Y muchas veces a los chavalos, a los niños, no solamente se les hace tomar bando, sino que se los usa como munición en el pleito, y ahí las consecuencias son peores todavía. Entonces, cuando Elba y yo nos casamos, yo dije, yo quiero ser como mi papá, quiero ser un hombre fiel, una buena persona, ¿sí? Pero esa intención me duró 2 semanas, y después me dediqué a fallarle continuamente a Elba. Y era tan cínico que Elba pues no tenía ni siquiera, Elba es psicóloga, fíjate, yo digo, a veces yo hablaba con ella, y Elba me descubría en el acto qué es lo que yo estaba pretendiendo. Y yo fui tan bandido en esa época que logré pues camuflar todo mi pecado, todos mis adulterios. Sin embargo, cuando Dios llega a tu vida, Dios llega y te limpia. Y yo vi la necesidad de compartir con Elba estas situaciones, y le conté, y Elba pues, por supuesto se le desmoronó, ¿verdad? Todo el mundo que ella había construido en torno a mí. Pero yo te quiero preguntar, Elba, vos cómo viviste el proceso del perdón, qué tan difícil fue, y que compartas aquí con nuestros hermanos cómo vos viviste esa etapa. Ya vieron que la ley es pareja, ¿verdad? Me dijo brevemente. Este tema es un tema muy bonito, y se quiso abordar hoy porque cada jueves asistimos a Teresiano, compartimos unos temas preciosos. Personalmente a nosotros nos hace muchísima falta venir a Teresiano, porque siempre aprendemos algo, recargamos las baterías y seguimos trabajando la siguiente semana, porque al igual que cada uno de los que están aquí, nosotros también tenemos dificultades, tenemos circunstancias adversas que nos entristecen en algún momento. Edgar tuvo la necesidad de compartir todo lo que había hecho conmigo, y hubo un arrepentimiento verdaderamente genuino en él. Yo lo pude sentir, o Dios puso en mi corazón que yo sintiera que verdaderamente estaba arrepentido. Sin embargo, fue un proceso bien difícil para mí, porque significaba reconocer que había vivido con un hombre completamente desconocido para mí, con un hombre mentiroso, que me había traicionado, que me había irrespetado, que había subestimado mi capacidad como mujer, como profesional, como todo, que era bien exigente conmigo, y que yo siempre digo que recogía cualquier chancleta vieja en la calle. Y era bien duro para mí fue bien duro perdonar a Edgar. Debo reconocer que si no haya sido el momento en que a mi corazón llegue esa información, quizás yo no lo hubiera perdonado. Pero ya yo había asistido al fin de semana y había conocido un Dios amorosísimo, del cual me mantengo tomada de la mano hasta el día de hoy. Y eso fue lo que permitió, eso hizo la diferencia en mi vida. Sin embargo, a pesar que yo era psicóloga, no es que era tonta, era que yo creía en un amor verdadero, en un amor leal, que yo creía que mi esposo era capaz de darme lo que yo le estaba dando a él. Y no era pues que a pesar de que de que era una mujer preparada, pues era un idiota, que era fácilmente engañada.
sencillamente era que yo confiaba completamente en mi esposo. Y cuando se da esta situación, el tema de la confianza es uno de la área para mí más afectada, porque yo no me imaginaba vivir con un hombre, primero al que no respetaba, llegué de amar a despreciarlo, a sentir un desprecio profundo por Edgar. Y además de eso, una desconfianza espantosa, y yo no me imaginaba cómo podía ser. Sin embargo, lo único que podía hacer era lo que Luis Enrique me había dicho en algún momento, que no me tocaba de otra más que perdonarlo. Y como yo no podía, entonces me humillé ante Dios, que Él sabía cómo estaba mi corazón destrozado, y le pedí que me ayudara, que me prestara su corazón y que fuera restaurando cada área de nuestro matrimonio que había sido dañada, especialmente la confianza y la admiración que yo había perdido de mi esposo. Pero puedo haber perdonado el adulterio, pero quedan muchas cosas pendientes. Queda pendiente el haberme respetado con gente que yo conocía, gente que me saludaba, el haberme exigido indirectamente que me mirara bien, que me expresara bien, que me manejara bien, y de pronto él pues con cualquier mujer en la calle andaba, y yo me sentía como payasa. La verdad que fue una etapa bien difícil, y me imagino que no solamente a mí me pasó eso. Sé que muchas de las parejas que están aquí sentadas han sido heridas. ¿Y cuántas de las personas que han herido, como mi esposo me lastimó a mí, o como yo lo lastimé a él posteriormente, en un momento de dolor, yo dije cosas que no debía decir e hice cosas que no debía hacer? Y yo siempre digo que yo le tiraba cuanto control y cuanto zapato había en la casa, se lo tiré a Edgar, y si no se capiaba, pues se lo pegaba. Y yo sentí tanta pena cuando Luis Enrique dijo una vez que yo me llamaba el Bachán, haciendo alusión a Jackie Chan, porque era buena tirar golpes y patadas, y si él no estaba listo, yo le daba. Y yo sentí vergüenza de Dios, porque nosotros hemos compartido en cada encuentro y en cada reunión que hemos tenido oportunidad, hemos compartido lo que éramos y lo que hemos hecho y lo que ahora somos, la diferencia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo sentí pena de Dios, no de la gente como ustedes, porque yo decía, qué vergüenza, que habrá sentido Dios al ver una actitud como la que yo tuve con mi esposo, porque explica que él me haya lastimado, que yo haya estado dolida porque él me lastimó, pero no justifica las cosas que una persona herida es capaz de hacer. Y yo les pregunto, ¿cuántas de las personas que están aquí que han herido se han arrepentido? Levanten la mano. Y ahora les pregunto, ¿cuántas de las parejas que están aquí están pegadas todavía por falta de perdón? Levanten la mano. Y tengo la seguridad de que son más que las que levantaron la mano. Y es la falta de perdón la que está destruyendo la familia, el que está destruyendo el corazón de los hijos, porque no nos decidimos a perdonar. Porque al igual que yo decía que era falta de orgullo, pues ¿cómo voy a perdonar a este hombre? Me la va a volver a hacer. ¿Qué van a decir de mí? Que soy una dunda. Y tantas cosas que la sociedad lo engaña a uno y que uno se lo cree. Pero es hasta que uno se rinde, hasta que uno se humilla ante Dios y lo reconoce a Él como su Señor, es que uno hace su voluntad. Y pueden pasar años viniendo a Teresiano, yendo a su iglesia, haciendo muchísimas cosas bonitas como pareja, pero sin un verdadero perdón en el corazón, y eso les impide caminar y llevarlos al nivel que Dios quiere. Y más aún, sus hijos saben lo que está pasando y sus hijos sufren. Y nosotros pasamos muchas cosas dolorosas, pero vivimos la mejor etapa de nuestro matrimonio. Yo tengo un esposo fiel, porque es fiel a Dios, confío plenamente en Él, y Él puede compartir que yo no lo llamo, yo no lo controlo. Si lo llamo es para decirle que cómo está y que lo extraño y que lo amo, no para preguntarle por dónde andas, qué estás haciendo, y muchísimas cosas que las mujeres hacemos y que los esposos también hacen. Y estamos tranquilos, pero hemos visto también alrededor de nuestras familias cómo la falta de perdón es capaz de destruir un matrimonio, es capaz de destruir el corazón de los hijos. Y
Si entre ustedes están en esa situación, créanme que solos no van a poder hacerlo. Tienen que rendirse ante Dios, tienen que humillarse ante Dios. Y Dios es un Dios amoroso, Dios es fiel, pero es un caballero también. Y Él espera que ustedes le den esa oportunidad de entrar a sus vidas y sanar su corazón. Y tomar la decisión de perdonar, que esa solamente la corresponde a ustedes. Elba está hecha del mismo material que están hechas todas ustedes, muchachas. Y si Elba pudo, ¿por qué ustedes no pueden dar ese paso? Yo, fíjense que me siento perdonado ante Jesús y por mi esposa. Yo no recuerdo que Elba me haya sacado una factura o que me esté reiteradamente hablando de ese tema. No lo recuerdo. Y cuando hacemos alusión a este tema, es únicamente para decirles a ustedes que si pudimos nosotros, ¿por qué no van a poder ustedes? Tienen que darse esa oportunidad. Miren, la falta de perdón es como un ácido que va corroyendo el matrimonio hasta que lo llega y lo destruye, así como destruye los metales. Así mismo ocurre con la falta de perdón. Gracias, amor. Voy a pedirle a Douglas y Eva, vengan para acá, Douglas y Eva. Miren, aquí está Douglas y está Eva también. Los dos se hirieron como nos hemos herido todos en el matrimonio. Y si han logrado ellos crecer como los hemos visto nosotros es porque han tenido la valentía de perdonarse. Yo quiero que nos compartan así ustedes también cómo ustedes dieron ese paso, Douglas. Brevemente, como le dije a Elba también hoy. Brevemente. Bueno, nos agarraron, estaba pidiéndole al Señor que me asistiera, es lo que no hemos aprendido a hacer, a confiar en el Señor y a depender de Él. Por eso abracé a mi esposa y le dije, Señor Jesús, asísteme y que estas personas escuchen lo que tú quieres decirle. Nosotros, la verdad que primeramente yo fui causante de muchas heridas de mi familia, de mi esposa, y llegamos a este ministerio divorciados. O sea, divorciados. Mi esposa me puso una demanda de restricción, me echó de la casa, me echó preso y bueno, se aburrió de tantas maldades que yo hacía, tantos adulterios. Fui encontrado adulterando en mi propia casa. Hasta ahí me llevó el demonio y nunca me di cuenta del dolor que estaba causando en mi familia. Al llegar a este ministerio, no sé, yo aún no sé cómo pude llegar, pero sí sé quién me llevó. Y ahí encontramos palabras de aliento. Yo quisiera que esta parte mejor la cuente, la primera parte la cuente mi esposa. Sí, buenas noches, yo soy Eva, mi esposo Douglas. Nosotros llegamos al ministerio como para darnos la última oportunidad. Definitivamente para mí el matrimonio ya no tenía ninguna solución, ninguna esperanza. De hecho yo ya estaba divorciada. Y además del divorcio con demandas alimenticias, división de propiedades y una relación completamente imposible. Yo no podía hablar con mi esposo ni por teléfono porque solo me daba ganas de decirle groserías y llegué a tener ganas de matarlo porque me daba tanta rabia todo lo que me di cuenta que había hecho. Y durante 13 años de matrimonio, sin embargo, escuché palabras de aliento y me dijeron que el divorcio el Señor lo aborrecía y que tenía que perdonar a mi esposo. Lo sentía imposible para mí, pero me dijeron que con Dios se podía. Fuimos al encuentro, logramos hablar, tomamos decisiones de perdonarnos y volver a empezar. Sin embargo, no sabíamos cómo. Nos salimos con la lección y con la fuerza de Dios, pero en el proceso
el proceso es el que uno no sabe cómo es. Te da ganas de preguntar cosas, te da ganas de saber quién, con quién, a dónde, por qué. Sin embargo, yo le pedí a Dios que me quitara todo eso. De hecho, yo ya sabía bastantes cosas y de forma sobrenatural a mí se me quitó la curiosidad. Yo nunca más, después del encuentro, volví a preguntarle a mi esposo el detalle. Mi esposo me pidió perdón bastantes veces. Cada vez que él se acordaba de algo, me pedía perdón, pero gracias a Dios a mí no me dio curiosidad de preguntarle nada. Yo siempre obedeciendo lo que me decían, que si yo perdonaba a mi esposo, el Señor me iba a perdonar a mí. En el primer periodo de la restauración yo sentía ánimo, sin embargo tenía cosas que todavía no le había contado a mi esposo, y en ese tiempo tenía todavía yo mucho miedo, porque yo también durante el matrimonio fui una mujer muy insegura, y todavía esto se manifestaba durante la restauración. Fue Dios realmente el que me ayudó para que yo pudiera confesarle a mi esposo también mis adulterios. Yo también fui adúltera durante el matrimonio, y no fue fácil poder traer a mi memoria todas esas cosas, que las circunstancias en las que sucedieron no vienen al caso, ya pasaron, y no era momento de justificarme, solo era el momento de reconocer que yo también había fallado dentro del matrimonio. Y fue un momento duro para mi esposo escuchar que su esposa también le había fallado. Ningún hombre está tan preparado para oír que su esposa le falló. Sin embargo, Dios, que es un Dios de misericordia, nos promete que en su palabra, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, vamos a alcanzar misericordia. Y eso se dio en nuestra vida. Mi esposo escuchó. Fue bien duro para mí poder abrir esa parte de mi vida que estaba bien escondida dentro de mi corazón. Me daba tanta vergüenza decirlo y que la gente lo supiera, porque yo creía que solo yo pasaba por eso, y también que yo no sabía que todo eso era obra del diablo, y que todo lo que me pasó era porque no conocía de Dios. Sin embargo, fue un proceso de los dos, ¿verdad? Perdonarnos, y sobre todo para mi esposo poder acordarse de todo lo que yo le había hecho a él, creyéndome yo que tenía más pureza en mí. Yo lo había echado preso, yo me había desquitado, lo había divulgado delante de toda su familia, le había contado a todo el mundo lo que Douglas era, pero yo nunca me había visto para adentro. Eso nosotros nos pudimos ver realmente quiénes éramos, y después reconocernos y empezar el proceso del perdón. Mi esposa, en el proceso del perdón de ella hacia mí, a mí me tocó arrodillarme, le besé los pies, le lavé los pies a ella, a mi familia, le ratifiqué mi solicitud de perdón un sinnúmero de veces cada vez que ella se sentía insegura o se acordaba. No me reclamaba, pero yo sentía que estaba herida, aunque yo sabía que ella decía me había perdonado, sus heridas no habían sanado. Fue un proceso de ir diciendo sí, yo herí, sí, yo herí. Y no sabía yo que se me iba a poner más difícil la situación, porque pasó casi un año y mi esposa no me había confesado su adulterio. Y en ese año yo había aprendido a amar a Dios, a seguirlo, a obedecerle, pero no había dimensionado
lo que había sentido mi esposa por todo el daño que yo le había hecho, hasta que yo sentí en carne propia lo mismo. Y cuando ella me confesó, así como ella dijo, a mí me dio ganas de matarlo, me daba ganas de matarlo. En ese momento yo también me sentí con deseos de venganza, y todito el pasado el enemigo me lo dejó ir de un solo. Y yo decía, ¿cómo pudo ella correrme, echarme preso, divulgarme, aumentar, robarme las propiedades? Porque con fuerza, con manía, ella hizo un sinnúmero de cosas, porque lo que quería verme era muerto prácticamente. Y pedimos auxilio a los hermanos, fuimos donde Luis Enrique, porque yo no podía, yo literalmente me tiré al suelo y le dije al Señor, yo no puedo. Y me tiré y le dije, aquí estoy, Señor, soy eso que usted ve en el suelo, eso soy yo. Así le dije al Señor, no puedo, de allí no paso. Nos atendió Luis Enrique y Aura Rosa, tuvimos un tiempo, yo no podía hablar. Luis Enrique mucho dice eso porque él lo podía ver, yo no me miraba, pero ese Douglas estaba tieso, tenía un rostro hecho como de piedra, no tenía no reflejaba ningún gesto casi. Ese Luis Enrique que yo estaba hecho de piedra, y mi esposa temblaba y manifestó que sentía que se despellejaba, que se le arrancaba la piel. Y yo creo que eso era lo que estaba pasando. Toda la dureza mía estaba ya por encima y lista para que el Señor la quebrara. Oramos, recuerdo que oramos, y en ese momento decidimos dejar todo eso en el pasado. Nos perdonamos, salimos de ahí abrazados y tomando decisiones encaminadas a sanar nuestras heridas. Era un borrón y cuenta nueva, éramos más fuertes en el Señor, de tal manera que volví a hacer lo que hice cuando ella me perdonó, porque a los varones nos toca ser líderes en esto, muchachos. Y yo otra vez di paso, leí una palabra que decía, no devuelvas mal por mal, más bien vence el mal haciendo el bien. Y después de 5 días, 7 días, empecé yo a manifestar mi amor y mi perdón a mi esposa, enviándole flores, diciéndole cuánto la amaba y cuánto la necesitaba. Mi esposa aún guarda, ya eso hace 4 años, 3 años, y todavía guarda esas flores, se quita, porque era la muestra de que el perdón de Dios realmente había llegado. Muchas gracias. Si Douglas y Eva pudieron, ¿por qué no pueden ustedes, los que están trabados? Desen esa oportunidad, muchachos. Desen esa oportunidad y van a ver cómo va a crecer su matrimonio. Es un asunto que nos dispongamos, que así como la paseamos, pues también tengamos la valentía de decir, mira, yo soy esto, me equivoqué en esto, pido que me perdones, y dar ese paso. Pero tenemos que tomar esa decisión. Y luego cuando vamos sintiendo que no podemos, pues ahí está la ayuda de Dios. ¿Se fijaron que eso fue el denominador común entre lo que decía Elba, lo que decía Douglas? Fue la asistencia de Dios, la ayuda de Dios. Tremendo es que desde un principio le pidiéramos la ayuda de Dios, ¿verdad? Sería más fácil el camino, pero como a veces creemos que nosotros podemos por nuestras fuerzas, entonces nos trabamos. Pero bueno, Dios es tan misericordioso que incluso en ese momento cuando no pudimos nosotros, le damos la oportunidad a Él, entonces Él entra en acción, pues, y finalmente cuando le damos esa posibilidad puede salir adelante. Porque muchas veces nos pasa como cuando nos enfermamos y vamos al médico y le decimos, tengo tal cosa, doctor, y esto, y me gustaría que me haga tal cosa. Cuando me dé inyecciones, póngame pastillas, déme pastillas únicamente. Entonces vamos donde el médico y además
le vamos diciendo lo que tenemos, pero además le queremos indicar cómo nos va a tratar, qué cosas nos va a, qué nos va a dar como tratamiento, qué nos va a recetar. Tenemos que dejarle las manos libres para que Él pueda hacer en nosotros. Así mismo ocurre con el Señor. Si le damos la oportunidad a Él, que Él opere en nosotros, entonces vamos finalmente a ver la obra de Él en nosotros. René y Gloria también se han lastimado, como nos hemos lastimado todos en este ministerio, y también se han perdonado. Yo les voy a pedir a René y a Gloria que también compartan así brevemente con nosotros cómo ellos han vivido este proceso de perdonarse. René y Gloria tienen 7 años, ¿verdad? 7 años en el ministerio, han sido un ejemplo para nosotros, los queremos muchísimo y van a compartir con nosotros. Fíjense que yo les decía la otra noche, ¿verdad, Carlos? Que la gente que comparte algo con uno, pero sobre todo un poquito de su tiempo, nos está dando algo que no lo va a reponer. A veces nosotros damos un dinero, pero confiamos en que Dios nos va a dar más. Pero cuando damos tiempo, estamos dando algo que no lo vamos a poder reponer. Sin embargo, estamos acumulando, como diría Lázaro, cielo puntos. Entonces estamos trabajando en la obra de Dios y Él nos va a recompensar. Gracias. Pues buenas noches. 35 años de mi vida fui ateo y pensé que nunca le iba a ser infiel a mi esposa porque era feo y ella era la única que se podía fijar en mí. Sin embargo, cuando el tiempo fue caminando y teníamos ya años de tener nuestro matrimonio, empecé a serle infiel y durante mucho tiempo mantuve oculto mis adulterios, los adulterios que yo había cometido. Fue de manera impresionante en que yo comencé a pedirle perdón a mi esposa. Pensé que que con mis propias fuerzas yo podía conseguir algo. Decidí no seguir traicionando a Gloria, pero fue difícil porque ella solo tenía sospechas y yo nunca le había admitido ningún adulterio. Cuando conocimos al Señor y decidimos dar el paso de creerle a Dios, fue difícil porque yo tuve que confesarme con Gloria y el proceso de perdonarme fue duro. Fue duro para ella y fue peor para mí porque ella se descargó con todo conmigo y recuerdo pues que varias veces ella no podía perdonar, se enfermó, se desahogó, gritó, pataleó, no había nada, a pesar que ya le habían dicho a ella que tenía que perdonarme y que no tenía una alternativa más, otra alternativa más que perdonarme. Yo voy a tratar de ser como Alan. ¿Han escuchado hablar a Alan? Lo más breve posible, ¿verdad? La parte del perdón creo que es una área de las más importantes dentro del matrimonio, que nos permite caminar. Si nosotros no perdonamos, estamos definitivamente estancados, porque fue lo que a nosotros nos pasó. Llegamos a conocer al Señor y cuando yo oré tanto para que René tuviera ese encuentro con el Señor, y cuando el Señor tocó su corazón, definitivamente yo me pude dar cuenta que él tuvo un verdadero encuentro con Dios, porque él llegó pidiendo perdón, pero sin entrar en detalle, ¿verdad? Llegó un momento en que él pidió que nos casáramos por la iglesia y yo empecé a decirle: si querés que nos casemos por la iglesia, confesame todo lo que hiciste. Primer error, ¿verdad? Y después él realmente estaba tan entregado a Dios y él tomó la decisión un día de empezarme a decir todo lo que él había hecho. Entonces para mí ese fue un proceso durísimo, porque yo creo que a la mayoría de las esposas nosotros nos pasa que nosotros ponemos a nuestros maridos en un altar como que fuera nuestro Dios, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo confiaba tanto en mi esposo que para mí era imposible que él me fuera infiel. Yo sospechaba algunas cosas, pero cuando él me confesó, por favor, era un rosario lo que había, era un montón. Entonces habían mujeres que estaban dentro del mismo medio
y yo me sentía como burlada de él y burlada de las amantes que él había tenido. Entonces eso fue algo que a mí me hirió mucho, y yo hice más lento el proceso del perdón. Decimos nosotros, ¿verdad?, en este ministerio, que el perdón es una decisión y el proceso de la sanidad, la sanidad es un proceso. Pero de nosotros depende cuánto tiempo vamos a hacer ese proceso, si lo vamos a hacer largo o lo vamos a hacer corto. Yo cometí el gravísimo error y me afectó mucho de hacer ese proceso largo, ¿verdad? Yo no tomaba esa decisión de perdonar. Yo estaba encerrada en lo que René había hecho y estaba siempre retrocediendo ese cassette de lo que él había hecho, y para mí era algo que yo no lo podía concebir. O sea, yo me le tiraba al Señor, y yo le pedía: Señor, ayúdeme, yo no puedo. Hasta que llegó el momento en que yo tomé la decisión de perdonar, pero les digo, fue tan duro que yo me convertí en una mujer agresiva, en una mujer enferma, en una mujer amargada, en una mujer frustrada, en una mujer triste. Yo no tenía alegría para nada, en mi corazón solo había tristeza. Y tomé la decisión de perdonar cuando yo llegué a este ministerio. Yo pasé 2 etapas. Fueron 2 etapas bien, como les digo, una etapa que fue en ese momento, que fue muy dura. Yo hice largo el proceso, y pasó otra etapa ya estando dentro del ministerio, donde para mí esa etapa fue mucho más dura, pero para mí fue más fácil hacer el perdón. Porque para mí, yo creo que el hecho de entregarme más a Dios, de tener una mejor relación con Dios, de creerle más a Dios, eso hizo que ese perdón para mí fuera más fácil. Lo que a mí me ha costado bastante en este proceso es volver a recuperar esa confianza, porque cuando sucedió esto, para mí fue más duro, porque en mí entró, ¿qué les digo?, decepción, más fuerte todavía, una tristeza mucho más grande, y yo llegué a un momento en que yo decía: estoy perdiendo la fe. Pero cuando yo sentía eso, que si era que yo estaba perdiendo la fe, yo inmediatamente me tiraba de rodillas y le decía: Señor, yo no puedo perder la fe. Yo tengo que estar agarrada de sus manos, porque es lo único que me sustenta. Y definitivamente, si yo no me hubiera agarrado de la mano del Señor, yo no hubiese superado como lo superé en este proceso. Porque sí, yo les digo, muchachos, yo lloré, yo me tiré al piso, yo sufrí mucho, yo pasaron noches que no dormía, pero fue más rápido. A mí me ha costado bastante el asunto de la confianza, porque un día yo le decía a Luis Enrique: ¿cómo voy a confiar en una persona que me traicionó ya conociendo a Dios? Entonces él me decía que uno tenés que confiar en él. Ese día para mí fue una lección que me dio Luis Enrique, donde me dijo él: vos tenés que confiar en Dios, porque vos no podés confiar en René. La palabra de Dios es clara y dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y si yo me pongo a creer en él, o sea, voy a estar igual, no voy a hacer nada. ¿Qué me ayuda mucho para recuperar la confianza? El comportamiento de mi esposo. Fíjense que un día yo estaba en un restaurante con él, y el Señor me mostró que yo no había perdonado a René en una área. Y yo, porque siempre le estaba diciendo al Señor yo que me mostrara si yo tenía áreas todavía que yo no había perdonado. Y yo le doy gracias a Dios, porque el Señor ha sido fiel conmigo, porque yo me he agarrado de Dios. Lo que yo le pedí al Señor, el Señor me lo vino dando uno a uno, me fue mostrando las cosas del Señor sin que yo anduviera detrás de eso. Y yo le pedí al Señor que me mostrara qué área había en mí que yo no había perdonado todavía. Y el Señor me mostró que yo no había perdonado a mi esposo, no el adulterio, porque yo el adulterio, yo le dije un día a mi esposo: estoy segura que yo ya te perdoné en el nombre de Jesús. Lo que me mostró el Señor ese día es el comportamiento que él tuvo en el tiempo que él anduvo en ese adulterio. Y yo le doy gracias a Dios que el Señor me lo mostró, porque yo empecé a orar en esa dirección también. Para mí, el caso de la confianza, pues me ayuda mucho cuando él tiene sus actitudes positivas, cuando él es bien amoroso, cuando él está abriendo su corazón conmigo, cuando él está sincerándose conmigo. O sea, nosotros en el Espíritu podemos percibir cuando las personas están abriendo su corazón verdaderamente con Dios.
Y eso ha sido parte en lo que a mí me ha ayudado a superar un poco la confianza. Creo que es bien importante en este proceso el apoyo de la persona que nos ha herido, de la persona que nos ha hecho el daño. Y yo siempre le digo a mi esposo que él tiene que entender, Douglas decía algo muy importante ahorita, que él entendió el dolor de su esposa hasta que él lo vivió, y muchas veces eso nos pasa. Y yo me acuerdo que yo le decía eso a René, eso vos no lo has sentido en carne propia porque no lo has vivido de esa manera, porque un adulterio tanto de un hombre como de una mujer, me imagino lo duro que debe ser, porque yo lo he vivido con él y ha sido algo terrible, ¿verdad? Pero si nosotros no tomamos la decisión de perdonar, nosotros no vamos a poder crecer. Y por más, como decía la Elba, que vayamos a una iglesia, que vengamos al ministerio las veces que sea acá al Teresiano, que estemos en una iglesia, o sea, si nosotros no tomamos esa decisión, nosotros vamos a seguir igual. Y miren, yo les digo, yo bajé 20 libras con el problema con mi esposo. En un corto tiempo, Luis Enrique lo sabe y mucha gente de aquí del ministerio, pero fíjense que tampoco me fue difícil volver a recuperar. O sea, aquí hay muchos testigos, Dios no me va a permitir que yo diga mentira, y para mí fue un proceso duro, muy duro, pero fue más rápido, fue más rápido. Nosotros estamos en un proceso de restauración, verdaderamente Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra fuerza, y definitivamente si nosotros nos apartamos de Dios, o sea, no hacemos nada podemos hacer. Si la primera vez me escapó de matar, yo dije, la segunda vez, pues yo creo que no voy a sobrevivir, porque la primera vez Gloria fue bien agresiva y tuvo una actitud muy violenta. Entonces fue difícil en el momento en que yo fui descubierto nuevamente fallándole a mi familia, fallándole al ministerio, porque había conseguido una posición de liderazgo dentro del ministerio y de repente lo había perdido todo y estaba expuesto y tenía mucha vergüenza, tenía culpa, tenía resentimiento, estaba molesto conmigo, molesto porque yo sentí también que me iban a quedar viendo, que me iban a enjuiciar, y sentí también cosas que iban a hacer comentarios, y dije yo, ¿para qué me voy a volver a aparecer? Se acabó la relación con Dios y se acabó también la relación con Gloria, porque la próxima vez que me vea me va a matar. Entonces Gloria tuvo una actitud de perdonarme desde el principio. Fue impresionante, porque solo Dios puede hacer una cosa así. Si es un asunto de merecimiento y asunto de que yo quería que me perdonaran en ese momento yo no quería nada y no lo merecía, pero yo no quería nada en el sentido de que si me perdonaban me daba igual, porque tenía una condición espiritual caída, estaba aplastado completamente, tenía mucha vergüenza y no sabía qué hacer, estaba como tieso, como paralizado, no sabía qué hacer. Exactamente eso, no sabía qué camino tomar, y fue difícil porque Gloria tomó una actitud de perdonarme, pero en ese proceso también fue duro, porque habían cosas que a ella le lastimaron y que me reclamó y me dijo, pues cómo pudiste, y esas cosas, ¿verdad? Que ya Gloria no se encargó de andarme preguntando que cómo había sido, que dónde había sido. De vez en cuando pues quería como saber, pero fue algo totalmente distinto. La decisión que ella tomó de perdonarme fue inmediata. Ella no anduvo con proceso. En la segunda vez, a pesar que le causó el mismo peor dolor y tanta tristeza como la primera vez, ella tomó una decisión desde el principio, aunque tuviera un tiempo de restauración que tendría que compartirlo conmigo, inevitablemente tenía que hacerlo conmigo, y en ese proceso a mí me costó, porque yo no sabía cómo accionar y cómo ganarme la confianza. Imagínense pues, si conociendo de Dios fui capaz de hacer lo que hice,
Entonces, ¿qué confianza podía tener mi esposa en que yo podía volver a ser digno de crédito? Y digno de crédito también de mis compañeros o de mis amigos, de todos los que se dieron cuenta de la situación. Entonces fue un proceso doloroso para ambos. Entiendo que ella sufrió más y pagamos un precio que solo porque Dios está en nuestra vida y hemos tomado la decisión de seguir creyendo y estar firmes en que podemos seguir mejorando nuestra condición. Y en estos últimos días nosotros hemos estado hablando sobre las cosas que nos hemos hecho, las cosas como nos hemos lastimado el uno con el otro. Y Gloria a Dios dio unas palabras que todavía están ahí en mi mente y diciendo, pero porque no vivimos para nosotros. A vos te gusta verme alegre, a mí me gusta que vos estés alegre. O sea, trabajemos para que estemos alegres vos y yo. Nos amamos porque siempre nos hemos amado y estemos trabajando en función de ser mejores, de crecer, de cambiar algunas cosas que no me agradan de vos y unas cosas que no me agradan mía. Trabajemos en función de eso y a pesar que uno, y yo soy de los que escribo y tomo notas y escribo y entonces qué bonita esta frase, qué bonita, la voy a poner en práctica. Cuando llego a la casa ahí queda tirada. La semilla muchas veces no le da fruto a uno y es hasta que comenzamos a mostrar la actitud de cambiar definitivamente, de ir mejorando, es que la esposa empieza a tener una actitud distinta, a tener más confianza con uno, pues, que ha sido el heridor, que ha sido el que la ha lastimado. Me decía, Gloria siempre me reclamaba y me decía, si yo no quiero que Luis Enrique me dé consejos, si yo no es Lázaro que quiero que me diga, no quiero que me diga nada, quiero que sea vos el que me animé, yo quiero que sea vos el que me sané. Y yo no quería entender eso porque yo le decía, si yo toco ese tema, se arma el bochinche y arma la discusión y me comenzás a criticar y me comenzás a cuestionar. Pero nosotros hemos entrado en un proceso de sanidad que solo Dios ha podido levantar y fortalecer. Solamente así, porque mi Gloria dio un paso atrás y bueno, su actitud me ayudó a mí para que yo tampoco me fuera y me saliera de las cosas de Dios. Gracias. Ahí están, René y Gloria pudieron también, ¿verdad? Entonces podemos todos. ¿Y se fijaron cuál fue la diferencia entre una situación y la otra? La actitud, la decisión que tomó Gloria de darle más temprano la entrada al Señor a operar, ¿verdad? Para que el proceso también fuera más rápido, fuera más acelerado. Nos resistimos a veces a la ayuda de Dios, pero Él está siempre atento. Nos disponemos a pedirle su ayuda, pues Él nos ayuda. Pero a veces creemos que nosotros podemos o nos resistimos, entonces ahí donde el proceso toma más tiempo. Pero Gloria tuvo la decisión y el proceso fue más rápido. Es un asunto de decisión. Así como el amor es una decisión, también el perdonar es una decisión. Lubin y Delia también se han lastimado, ¿verdad? Y se han perdonado. Ellos no se han lastimado, dice Lubin. Piense que nosotros escuchábamos hablar de Lubin y ya nos caía como mal porque este jodido no llegaba. No llegaba y llorábamos y se nos resistía, ¿verdad? Y cuando nos dijeron, van a ir al encuentro Lubin y Delia, lloramos de alegría varios y no lo conocíamos a Lubin. Lubin y Delia, queremos que nos digan qué fue lo más difícil qué fue lo que más les costó perdonar a ustedes en su proceso. Gracias por el recibimiento. Bueno, yo soy Lubin, mi esposa Delia, llevamos 6 años casados y no creo ser muy diferente de muchos hombres aquí. En estos 6 años quien les ha causado más herida a mi esposa ha sido yo, más que ella a mí, yo a ella. Al segundo año de nuestro matrimonio, pues yo dejé mi casa, le fui infiel a mi esposa y estuve cerca de 1 año fuera de la casa. Antes del año regresé a la casa, pero llegué con el plan de desquitarme de ella, así que la humillaba, la provocaba, la peleaba y después de 1 año de que ella
orando para que yo venga aquí al ministerio, pues finalmente llego, finalmente vengo, ¿verdad? Y pues tenemos un año de restauración. En muchas ocasiones durante ese año yo le pedí disculpas a mi esposa, le pedí perdón, arrodillado, llorando, sin llorar, y pensaba que las cosas iban bien. Sin embargo, como todo negocio turbio, hay siempre cosas que como que no termina de limpiar bien. Y a mí me había faltado confesarle a mi esposa que en esa relación adúltera yo había tenido una hija. Entonces, al año de que estamos restaurados, veo que todo está bien, o creo que todo está bien, comienza a aparecer ese pelito en la sopa. Y entonces el Señor me comenzó a bombardear. En el hospital, varias gente se me acercaba y me decía: ¿y tu hija cuántos años tiene? Ah, tiene 3 años, le decía yo, sacando la cuenta de la hija que tenemos en común, la del medio. No, pero la que, yo te digo la que nació el año pasado. Y me quedaba así. ¿Y de quién te estás refiriendo? Pues la hija de la doctora, ¿no? Entonces, si esto no huele mal, pues no huele feo, está todo raro esto, pues ¿por qué me dice esta gente aquí? Lo que yo pensaba que solo yo conocía, comenzaba ya a filtrarse en todos los medios. Después mi esposa comienza a soñar con una niña que me llama papá, que no es mi hija. Y para colmo, mi hija sueña que tiene una hermanita que me anda buscando a mí. Entonces, ya por 3 lados distintos, mejor, ni modo, harakiri, ¿verdad? Entonces, después de un año, me decido a pedirle perdón, a confesarle que hay todavía ese pelito ahí, pues. Pero tengo que confesarle que una cosa es verla de lejos, otra cosa es pararse enfrente de ella, así que fue horrible, la verdad. Ese día, yo le dije: mira, tengo que serte sincero, y como quiero hacerle a Dios, entonces tengo que confesarte algo, pues, y comencé, va. Igual a como decía Gloria y Eva, ella me dijo: te me caíste del altar, me dice. Yo estabas aquí, me dice, ahora estás por allá. Y después de la confesión, pues llanto, una reacción no violenta, pero sí mucho disgusto, ¿verdad? Y recuerdo que ese día le digo: hey, pero ¿por qué te pones así? O sea, uno cuando uno pide perdón, como que quiere que te perdone rapidísimo. Y eso pues no llega tan rápido. Entonces le decía: pues ¿para qué me haces esta cosa? Le decía yo. Ha pasado un año peleando para que yo venga aquí. Llevamos un año creciendo. Y ahora me hace este plantón, pues, le decía, como que no vale, pues. Y usted me decía: pero es que no entendés cómo me siento yo por dentro, que se me ha caído, que no sé cuánto. Y yo no hallaba cómo lidiar con la doña, esa es la verdad. Y otra vez llamé a Leo Enrique: mira, no sé qué hacer, pero me pasó esto, ayúdame. Entonces ahí fui a tirar un par de lágrimas, pues. Pero mi esposa le va a contar cómo fue que ella perdonó esa pequeña misión. Bueno, yo pasé un año orando, y en ese periodo mi esposo fue muy violento, verbal, fue bien agresivo en su actitud, en su comportamiento conmigo. Llegó a agredirme físicamente una vez. Él llegó a ser bien violento. Donde él podía me desacreditaba, se burlaban de mí. Él buscaba cómo justificar el divorcio por el hecho de que yo había sido un gran error en su vida, y que por ese gran error pues él se estaba divorciando porque yo era la peor mujer del mundo. Y en todo ese proceso yo conocí a Dios y tomé la decisión de creerle a Dios que podía hacer algo en nuestro matrimonio en base a todos esos testimonios que han oído. Yo también creí, y entonces empecé a perdonar todos los días las acciones que él hacía. Todos los días le decía a Dios: hoy perdono a mi esposo por no estar en la casa conmigo, por no ayudarme en la comida, porque a veces nos faltaba comida en la casa, por no tener a veces para los pampers, la leche. Y era un proceso duro de todos los días, y lo hacía únicamente porque sabía, si no tenía el respaldo de Dios para orar,
muy difícilmente iba a ver la mano de Dios en mi matrimonio. Sabía que no podía andar cargando ese rencor, ese dolor en mi corazón, y todos los días buscaba cómo limpiar mi corazón. Esa ausencia de mi esposo, salía a emergencias muchas veces al hospital y él no estaba ahí. Tuve problemas económicos, estuve enferma, muchas cosas que él no supo, que yo estaba viviendo sola, porque mi familia estaba además en una crisis. Tenía un tío con un cáncer terminal y no podía pedir ayuda a mi familia. En ese año a mí se me mueren 3 familiares, 2 tíos, un primo hermano. O sea, era como que todo se estaba juntando y todos los días era pedir perdón. Entonces yo sentía que yo había perdonado plenamente a mi esposo. Cuando él llega a la casa, él empezó a ser más agresivo y me di cuenta de que él no me había perdonado a mí. Y yo entendí de que yo tenía que seguirle pidiendo perdón, porque yo había sido bien grosera, lo había minimizado. De hecho, muchas veces lo miré como poca cosa. Yo siempre decía pues que las mujeres podemos salir adelante sin un hombre. Y entendí que yo tenía que pasar ese proceso de tragarme el hecho de que él no creía en Dios, y que yo tenía que mostrarle ese perdón a través de mis acciones, pidiéndole una y otra vez perdón a él, a pesar de que él estaba siendo agresivo, que él se estaba divorciando de mí, que él decía que no quería nada conmigo. Cuando se da la restauración parece que todo va encaminado bien, y yo empiezo a pasar el proceso de sanidad, porque había tomado la decisión de perdonar, pero el proceso de sanidad estaba en camino. Y empezamos a servirle a Dios, empezamos a dar testimonio de la mano de Dios. Y yo me había ya parado así como estaba ahorita a hablar de Dios, mas yo no sabía que había algo oculto todavía. Entonces, cuando al año empieza a salir esto y él me confiesa que hay una hija de por medio, honestamente les digo, yo me sentí avergonzada. O sea, yo dije, qué descaro el mío, estoy dando testimonio y esto es una falsedad, esto es una hipocresía. Yo siempre he creído que cuando uno se para debe ser transparente y no puede haber nada oculto, de que yo los pueda mirar a los ojos y decirle esto es verdad. Pero yo decía, entonces todo esto fue engaño, fue esto. Y yo empecé a decirle un montón de cosas. A mí me pasó la inversa del caso de René y Gloria. La primera vez pude perdonar más fácil. La segunda vez, o sea, cuando ya él me está terminando todo el cuento, yo sentía que no lo podía perdonar. Yo le decía, entonces ¿quién sos en realidad? O sea, sos un mentiroso, sos un hipócrita. Y empecé a ofenderlo y a insultarlo, y él fue que dijo, ahora sí se desató. Y fue que él empezó a pedir ayuda, y me acuerdo que él me dijo, vamos. ¿Qué? ¿Yo voy a ir? No, ahora anda vos, yo no tengo nada que ir a hacer ahí. Porque honestamente en el fondo yo sabía que era lo que tenía que hacer, perdonar. Entonces decía, me lo iba a decir ahí a Luis Enrique, doña Aure, ya sé lo que tengo que hacer. Y lo que tenía era que hacerlo, y no lo quería hacer en ese momento, honestamente. Entonces él fue, y él regresó llorando, y sí, ni modo. Y me dijo además, Luis Enrique, doña Aura, que te dijera algo. Y yo le decía, ajá. Y me dice, que tenés que perdonar. Entonces yo me acuerdo que yo me quedé así, pues, gran novedad, decía, ya sé que es eso lo que tengo que hacer. Entonces yo empecé desde ese día, me acuerdo a orar al Señor y decir, Señor, tengo que perdonar. Pero yo era aquel compromiso, ¿verdad? con Dios de que tengo que perdonar, pero del compromiso a la acción, yo decía, tengo que perdonar, pero no quiero. Honestamente les digo, yo no quería perdonar. Yo dije, no, Ismela, ya esto es una mentira, ya. Y empecé a volver como que yo, no sé, como que yo ya se me había olvidado mi fe. Y hasta decía yo, ¿a qué hora me casé con él? Esto es un error, definitivamente no sé qué pasó. O sea, tenía una mente, y eso lo demostraba no con palabras, sino con mis acciones. Era empezar a despreciarlo, a estar seria, a estar fría, a mirarlo otra vez con altivez, y
recuerdo que me duró una semana, pues, porque no aguantaba, la verdad. Cuando pasó eso, yo recuerdo que yo le dije al Señor algo que yo he descubierto en esto, es que nosotros como tal en la carne no podemos perdonar. O sea, yo estaba esperando que me sentiera el deseo de perdonar, y la verdad es que no iba a llegar, porque no era un sentimiento, o sea, tenía que obedecer un mandato de Dios. Entonces yo, está bien, pues voy a perdonar, mira, te perdono. Pero ese perdón no era por obediencia, por cumplir, por todo eso, y entonces empecé otro proceso. Y empecé a pedirle a Dios que me mostrara, así como hizo Gloria, por qué no lo podía perdonar. Y me di cuenta de que a través de eso había muchas heridas. Así como aquel tiempo yo todos los días le decía a Dios, hoy perdono a mi esposa por esto y esto y esto, realmente también necesitaba en ese momento empezar a decir, hoy perdono a mi esposo por la mentira, por el engaño, por la falsedad, por esto. Yo necesitaba realmente dejarme operar por Dios. Y ese realmente es el proceso para la sanidad en el tema del perdón. Yo me tengo que dejar que Dios vaya como un cirujano hasta donde tenga que ir a sacarme lo más sucio de mi corazón para que Él lo sane. Si yo no declaro hasta dónde está la herida, quedan sanidades superficiales, pero al fondo lo podrido va a volver a salir. Entonces yo tuve que realmente decirle, Señor, quiero ser honesta con vos, y le empecé a decir, realmente siento odio por mi esposo, siento rencor, siento que no vale nada para mí, y empecé a sacar una serie de cosas que en realidad estaban, y empecé a decirle al Señor que me ayudara. El proceso del perdón fue entonces más rápido cuando yo tomé la decisión de que el cirujano abriera la herida, la limpiara y dejar que Él la sanara. Cuando yo dejé que Dios me sanara, empecé a aceptar el perdón que mi esposo me daba, porque él me pedía perdón, él me lloraba pidiendo perdón, él me decía, y mi corazón no lo podía perdonar. Pero cuando el cirujano entró, yo dije, Señor, realmente necesito perdonar, no puedo estar así. Y efectivamente lo pude perdonar, pero la prueba del perdón se ve en las acciones. Y después efectivamente recibimos una carta de esta señora pidiéndole a mi esposo reunirse a solas con él para hablar de esa niña. Y mi esposo tuvo que decirme a mí, me está buscando, tengo que dar la cara, pero esta vez no voy a ir solo, vas conmigo. Y me tuve que enfrentar a una reunión con esta persona, con mi esposo y conmigo. Y yo le dije, Señor, esta es una prueba. Y me acuerdo que fuimos donde Luis Enrique y le dijimos, ¿qué nos recomienda? Bueno, Luis Enrique me terminó diciendo, sabes que tenés que ir a hacer, ¿verdad? Yo lo sabía con mi mente, pero él me lo dijo, decí que la perdonás. Y entonces nuevamente yo oré al Señor, hice el mismo proceso, dejé que el Señor abriera y dije todo lo que sentía que me había causado esta persona a mí. Y le dije, Señor, ayúdame, porque en realidad ya no quiero juzgar, ya no quiero eso. Cuando no perdonamos nos ponemos en una posición de altivez, de que nosotros sí somos los santos y el otro es el malo. Yo me puse a nivel igual que ella y yo dije, ella fue pecadora, pero yo también no fui. Si yo la perdono a ella, también me estoy perdonando a mí misma y Dios me va a perdonar. Entonces fui con esa fe y sentada ahí con ella, después de muchas cosas que ella dijo, yo la miré a los ojos y le dije, solo una cosa te quiero decir, yo te quiero decir que yo te perdono por todo el daño que le causaste a mi familia. Y desde ese entonces mi esposo y yo entendimos de que realmente el perdón había sido un sello impenetrable ante el enemigo. El perdón había
creado una protección, una cobertura de que no importara lo que viniera, nosotros nos habíamos perdonado, nos habíamos sanado, y separar a esta señora, separar a quien fuera, la seguridad de que teníamos nosotros estaba resguardada por esa sanidad en nuestro corazón. Solo le decía a Edgar yo que a lo largo de prácticamente 2 años que tenemos de estar por acá, hemos estado hablando del perdón, de la restauración, de la sanidad. Pero en esta última semana, yo digo, algo ha estado ocurriendo, porque han estado llegando por lo menos una pareja diario a la casa. Una, a veces 2 parejas diariamente a la casa. Y nos hemos dado cuenta que hay una dificultad seria, no para oír lo que Dios nos dice, no para entender lo que Dios nos dice, sino para practicar lo que Dios nos manda. Y entonces vos te das cuenta que sabemos qué dice Dios acerca del perdón, y sabemos los pasos del perdón, y sabemos que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Pero incluso es tan grande el resentimiento, es tan grande la herida y el enojo, que nos arriesgamos a no ser perdonados porque no somos capaces de perdonar. Y se nos ha olvidado que efectivamente en nosotros mismos hay una incapacidad para perdonar. Yo hablaba con Achilo hoy, la vamos a dejar para el próximo jueves, y Chilo me decía: don Luis, ¿y yo puedo hablar si estoy en el proceso del perdón o en el proceso de la sanidad? Y le digo, claro, vos tenés que contarnos el próximo jueves las luchas que estás pasando, porque no es cierto pues que el perdón es bien alegre, o sea que el perdón viene, mira, te perdono negro, te amo, y te dame un abrazo, va pues, un beso automático. ¿Y cómo saliste? Livianito. Sí, es cierto, salí livianito. Esperate dentro de 2 horas que te acordé, y empieza el enemigo, y te acordás lo que te hizo, y te acordás lo que pasó, pero esta es la 3ª vez que lo perdonás, te va a hacer otra, y la que viene es peor. Prepárate, y vos comenzás a sentir un enojo, una ira, una desconfianza, y vuelve otra vez el enemigo a revolverse. Y ahí es donde viene un proceso que es una batalla en la mente, en el corazón, de naturaleza espiritual, y es donde vos necesitas reiterar el perdón. Y a veces es necesario: aló, negro, te llamo para decirte que te perdono. Y este maje, ¿qué le pasa si yo no le he dicho nada? Y a lo mejor Edgar no sabe que soy yo el que estoy pasando una lucha interna y que necesito reiterarle el perdón a él. Y esto es algo que también a los esposos y a las esposas se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Yo me acuerdo, miren, ¿usted cree que ahora dice, Dios guardó mi corazón, yo lo perdoné y guardé todo en la basura? Y le digo, habla muy rápido. Pues habla muy rápido. Sí, es cierto que eso pasó, pero Laura Rosa me chifleteaba a mí a veces en los testimonios. Imagínense mi esposo, que me iba a imaginar yo que un hombre así, y pues sentía la cachetada que me daba en público. Me chifleteaba. Y entonces lo que pasa es que yo entendí también que ella estaba pasando por ese proceso de sanidad. Es cierto, me perdonó, nunca me restregó el pasado, no sacó la basura. Ay, sinvergüenza, ¿y quién sos vos? No, eso es cierto, nunca lo hizo. Y le agradezco a Aura Rosa y reitero que me fue fácil, reitero que la decisión de tener un corazón misericordioso me hizo que caminara más rápido. Pero efectivamente hubieron momentos en que muy disimuladamente, como a veces Aura Rosa actúa, me tiraba una chifleta tremenda. Otra vez digo, imagínense cómo será si yo llegué a sentir asco por él. Y lo hice delante de un montón de gente en la universidad en León, y había un montón de conocidos, y yo decía, ¿a dónde me meto? ¿A dónde me meto? En una tarima, pues. Yo creo que no es sano para un esposo, ni es que agradable que le digan, siento asco de vos. ¿Y yo quién soy? ¿Acaso soy un pedazo de creta para que sientan asco de mí? Pero vos te vas dando cuenta que estas heridas y estas molestias tienden a salir de alguna manera. Y ahí es donde otra vez la sabiduría de Dios
nos dicen, reitere el perdón. Reitere el perdón. Otra vez vuelve a decir, te pido perdón. Te pido perdón. Íbamos a dar testimonio y yo sabía que habían pasajes que a Rosa del testimonio le revolví el estómago. Y tú y yo, antes de ir, no es que me curara en salud, sino que yo le ponía la mano y le decía, negra, perdona mi amor, porque yo sé que vamos a tocar temas que te van a doler. Perdóname, pero mi convicción es la de ser fiel. Mi convicción es la de reiterarte mi amor y la de estar con vos hasta el último día de mi vida, ¿viste? Perdóname, mi amor. Y eso fue creando una sanidad. El perdón es una decisión. La sanidad toma un tiempo, es un proceso que tiene más escalones. Por eso es importante que ustedes escuchen Edgar y Elba, Luis y Delia, Eva y Douglas, ¿quién más pasó? René y Gloria, y podemos ir pasando uno y otro, y siempre va a haber una constante. Primero, necesitamos reconocer que hemos sido heridos. Necesitamos reconocer eso. Si usted se niega el reconocimiento de su herida, está negando la necesidad de sanidad. Si yo digo que no me ha pasado nada, que no me heriste, que estoy tranquilo, que yo ya hablé con Dios y yo estoy en paz, tarde o temprano va a explotar. Primero, reconozca que fue herida. Segunda, miren lo importante, pida ayuda, porque a veces la ayuda no es porque te van a decir algo nuevo. La ayuda es un abrazo. La ayuda es como cuando llegó Lugo y pues Lugo lloró. La ayuda es poderte desahogar con otro que no te va a juzgar, que te va a abrazar, que te va a decir que Dios te quiere, que Dios te perdona. Yo sé que a René ha pasado por procesos horribles, frialdad, indiferencia, culpa, estar en el suelo, dolor, llorar, y lo que ha perdido aún no lo ha recuperado. Porque incluso perder la confianza y el respeto de los hijos es algo que después recuperarlo toma un tiempo. Por eso es que vos ves que es más doloroso cuando pecas una vez y te perdonan y volvés a hacerlo. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia de permanecer en santidad como una forma de acelerar la sanidad del corazón de la persona que está herida. Qué importante es no volver a herir en eso. Cuarta cosa importantísima, está reiterando el perdón. Y fíjense la señora o las personas que fueron heridas. Pareciera ser que la persona que fue herida no tiene que pedir perdón. Y casi siempre, cuando pasa que alguien te hiere, por lo menos, si vos no le devolvés una herida similar, pero en la mente, te vienen venganza, te vienen pensamientos malos. Algunas hasta maldicen a las personas o le hacen quebrar a la pata ese desgraciado. Dijo una señora, miren, ahí anda en una moto. Y yo le dije, señor, si va a pecar, que se estrelle en la moto, imagínate. Entonces le digo, si usted le desea mal a una persona, usted es homicida. Y cuando le digo a usted, ahora pida usted perdón, me queda viendo y me dice, ¿yo? ¿Y por qué? Si yo no se le he pegado. Como si acaso el único pecado por el que hay que pedir perdón es habérsela pegado. Hay unas que no se la han pegado, pero le han pegado al marido. Por eso hay que pedir perdón. Y no estoy hablando de la Marta necesariamente. Hay otras que no le han pegado, pero le han dado unos golpes con la lengua, como le dijo Elvita a Edgar un día, pedazo de mierda. ¿Vos crees que es lindísimo que te diga eso a tu esposa? Y había que pedir perdón. Entonces anda a buscar la persona que está herida. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Porque de pronto la otra persona que fue el heridor, cuando también se da cuenta que él fue herido y que le piden perdón, yo no sé, pero por alguna razón se genera un acto de compasión, de conmiseración entre nosotros. Yo te tengo a vos, esa compasión vos me la tenés a mí, y el lazo de amor es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. O sea, es horrible sentirse que solo uno es el que ha dañado, cuando realmente hay otros que también han dañado de otra manera. Entonces, esto es importantísimo para avanzar en el perdón. Y no me quería ir sin dar una noticia bien bonita. A ver, bien, Gabriel, ponete de pie, y vos, María René. Les tengo que contar
que María René y a Gabriel tienen 3 o 4 semanas de embarazo y que están esperando bebé. Bien. Lo estuvieron buscando, pero les costó, pero ahí está. ¿Oíste? Y dice Ian Gabriel que él se esforzaba 2 veces al día. Así que, ahí está, el que persevera, alcanza, ¿verdad? Así que yo quería hacer como este tip del tema del perdón. Miren qué lindo, una pareja que también llegaron deshechos, como ahora Dios está construyendo un matrimonio nuevo. Porque siempre que hay perdón y hay sanidad, hay bendición. Así que Dios me lo bendiga. Y miren, muchachos, así como René y Gloria, como Douglas y Eva, como Ludwig y Delia, hay muchos casos aquí de más personas, de más parejas que se han perdonado también. Y seguramente también hay otras parejas también que no se han perdonado. Entonces se están perdiendo de vivir esta etapa bonita que estamos viviendo, los que hemos tenido esa oportunidad, que le hemos dado a Dios esa oportunidad de hacer ese cambio en nosotros. Vamos a pedirle a Gabriel y a Gloria que pasen para acá para que oremos al Señor y demos gracias por todas las palabras que hoy hemos recibido y que seguramente nos van a motivar a que seamos mejores esposos y mejores esposas.